Hola, la presente es una entrevista sobre las afectaciones que se generan a partir de las invasiones a los terrenos de la zona federal del lago de Chapala. Espero les resulte de interés. Hasta pronto. Perfecto. Adelante. Listo. Muy bien. Pues primero es preguntarle sobre una concesión. ¿Bajo qué términos se da o da con agua una concesión a un propietario para poderla, por así decirlo, delimitar? Bueno, yo le quiero comentar que para empezar es muy importante tener en cuenta que la nación, ¿no? La República Mexicana tiene bienes considerados como bienes nacionales, es decir, bienes que le pertenecen a todos los mexicanos o que nos pertenecen a todos los mexicanos. De hecho, hay una ley especializada en eso, que es la Ley Federal de Bienes Nacionales. Y entonces ahí se establece, entre otras cosas, por ejemplo, que los edificios de gobierno, que las zonas arqueológicas, las áreas naturales protegidas, las playas, las islas, el mar y por supuesto los lagos son considerados como bienes nacionales. Pero no solamente es el lago en sí, no solamente lo que constituye el vaso donde se encuentran las aguas del lago, sino además hay un margen en torno al lago, en las orillas del lago, que se considera también como una zona federal, que es un bien nacional. Este consiste de una franja de 10 metros a partir de la crecida máxima que haya quedado, digamos, registrada como permanente, que es considerada pues como su zona federal. Y la zona federal, salvo en casos excepcionales, se puede decir que por excepción puede ser concesionada. Concesionada no significa y no equivale a propiedad privada. Cuando se otorga una concesión significa que puede ser utilizada para fines específicos, ¿no? Y entonces la Ley de Aguas Nacionales, que es a lo que nos estaríamos refiriendo, dice que la CONAGUA, la Comisión Nacional del Agua, puede otorgar concesiones, pero para actividades muy específicas, por ejemplo, para extracción de agua para consumo o para aprovechamiento en actividades industriales, actividades agropecuarias e incluso probablemente también para el turismo, ¿verdad? Para lo cual los concesionarios tienen que, pues, desarrollar las obras que sean necesarias para poder, digamos que, darle uso a la concesión que se les está otorgando. Pero en términos generales, las concesiones no implican la invasión de la zona federal, ¿no? Es decir, la zona federal debe de quedar libre porque no les pertenece, que debe de quedar abierta a libre tránsito para que cualquier persona, cualquier nacional o incluso extranjero pueda hacer uso de la zona federal, ¿no? Esto quiere decir también que el hecho de invadirlas no solamente estarían incumpliendo con lo que establece la Ley de Aguas Nacionales y su reglamento, sino también la Constitución que indica que todos tenemos derecho a libre tránsito por el territorio nacional. Sí. Y la franja que constituye la zona federal estaría considerada así, ¿no? Como un bien nacional que no es propiedad de ningún particular. Ok. Tengo entendido que ese tipo de concesiones solo se dan para uso agrícola, pecuario, ganadero y en caso de que se necesite cercar, por ejemplo, en el caso ganadero o agrícola, tiene que ser removible. Nunca puede ser mampostería ni fijo, ¿es correcto? Es correcto, así es. Por eso estamos hablando
de que la zona federal debe de quedar abierta y a libre tránsito, ¿no? De personas, pero también incluso de fauna silvestre, si en un momento dado esa formara parte de sus hábitats o los territorios que ocupa la fauna silvestre, ¿no? Incluso las obras que se realizan en la zona federal en un momento dado, cuando la concesión concluya, por ejemplo, o que por alguna razón haya sido retirada por la Conagua, esas obras quedarían dentro de la zona federal y pasarían a formar parte de los bienes de la nación. Así está la cuestión. Ok, muy bien. Bueno, mire, creo que usted está al tanto de lo que está pasando aquí en el lago de Chapala. Sí, claro. Entonces, hay un grupo llamado Pueblos Unidos de la Ribera, una asociación civil que se unió para protestar contra esto y retirarlo. Pero en las últimas semanas, en dos casas, el terreno cercado, que ya está dentro de lo que viene siendo el espacio considerado terreno federal, decidió plantar para sembrar, para decir que su concesión es de uso agrícola y que la están usando correctamente. Bueno, en ambas, para empezar, creo yo, es cercado fijo, porque son postes y es alambre. Pero una podría ser que no cae tanto en el delito, aunque pues es obvio que es para seguir apropiándose del terreno, porque se sembró maíz. Pero en la propiedad de un lado, sembraron agave. Entonces, ¿hay términos o algo así que determinen qué se puede sembrar o qué no? Claro, lo que pasa aquí es lo siguiente. Ellos quieren ahora, de alguna manera, por lo que estamos comentando, aparentar que efectivamente están utilizando la parte que fue concesionada para la producción agrícola, ¿no? Lo cual es solamente una pantalla, eso no es verdad. Digamos que tienen una concesión. Vamos a suponer que tengan una concesión. Esa concesión, en todo caso, tendría que haber sido asignada o otorgada por la Conagua para un fin específico. Si ese fin específico es la agricultura, por ejemplo, vamos a suponer que así sea, entonces ellos debieron haberla utilizado para la agricultura siempre, desde que les fue otorgada la concesión hasta la conclusión de la concesión. ¿Qué quiere decir esto? Que además de la concesión que se les otorga, la Conagua establece en esa concesión cuáles son los términos y condicionantes bajo los cuales se va a operar esa concesión. Y ahí establece con mucha claridad de qué forma se debe de, vamos a decirlo así, desarrollar las actividades que están incluidas en la concesión. Si eso no lo hicieran, entonces fácilmente, porque así lo establece la ley además, ¿no? Fácilmente la Conagua puede retirarles la concesión. Existen diferentes modalidades para que esto suceda. Entonces, lo que están haciendo ahora es la invasión o las invasiones en plural son muy evidentes, ¿no? Están digamos, limitando el libre tránsito de las personas, están ocupando el lago con fines básicamente particulares. Y si ahora pretenden poner unas plantitas ahí un poquito como para poner una pantalla, ¿no? Y que digan, no, pues nosotros las estamos utilizando como parte de una concesión agrícola, pues eso implicaría que estarían fallando a la verdad, ¿no? Que están emitiendo información falsa a una autoridad. Y también eso se constituye como un delito. Le voy a comentar algo muy importante. Las concesiones son otorgadas si previamente, porque además así también lo establece la ley, y en este caso en particular hay un reglamento específico, que es el reglamento de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, en donde se indica que cuando se otorgan concesiones de esta naturaleza, sobre todo se implican colocar barreras, muelles, escolleras, limitaciones, en fin, a la conformación natural del lago, eso genera un efecto barrera. Previamente tuvieron que haber realizado un estudio de impacto ambiental, una manifestación de impacto ambiental, y esa manifestación de impacto ambiental tuvo que ser evaluada por la Semarnat, porque estamos hablando
de jurisdicción federal. Y cuando se autorice, si es que se autoriza, la Semarnat establece una serie de condicionantes también a cumplir. De hecho, la manifestación de impacto ambiental debe de contener una serie de medidas que se llaman genéricamente medidas de mitigación con las que deben de cumplir. Y si no cumplen, también se harían acreedores a una sanción por incumplimiento. Eso es por un lado, eso es, digamos, la entrada al asunto. Y ya con ello se tiene que hacer la solicitud de concesión para fines específicos de los cuales ya hablamos, y también la Conagua va entonces, si fuera el caso, a otorgar la concesión y en ella establecerá las condicionantes, ¿no? Una de las condicionantes principales, sin temor a equivocarme, sería dejar acceso libre al tránsito en la zona federal. Y ellos definitivamente están bloqueando. Así que por más plantaciones que quieran poner ahí ya como un último recurso, evidentemente también estarían faltando al cumplimiento de condicionantes, tanto de impacto ambiental como de la concesión misma en caso que la tuviesen. Pero como digo, las concesiones son para los fines que ya comentábamos, no para invadir o para bloquear la zona federal, ¿no? Eso independientemente de que afecta, pues, el aprovechamiento o el uso de la sociedad, también constituye lo que llamamos un efecto barrera, es decir, está afectando, digamos que la hidrodinámica natural que tiene el lago, ¿no? Con otras afectaciones que pueden también tenerse como consecuencia desde el punto de vista ambiental. Sí, ok. ¿Cree usted que este problema, no sé, usted que tiene experiencia en este tipo de casos, ¿cuál piensa que sea el verdadero problema? ¿La falta de supervisión por parte de Conagua? Bueno, yo creo que el verdadero problema es la falta de, digamos, que o más bien el abuso, ¿no? El abuso, porque seguramente ellos tienen, evidentemente, una propiedad privada determinada que estará registrada en los registros correspondientes, pero no tienen una concesión. Y en caso que la tuviesen, están haciendo un uso inadecuado de la concesión. Es decir, están violando las condiciones por las cuales les fue otorgada la concesión. Entonces ahí hay un abuso, ¿no? Hay un aprovechamiento privado de un bien público. Y eso sería un daño ya de entrada. Si a eso le sumamos que la autoridad ambiental, en este caso la Conagua o la Profepa, en realidad son dependencias que a veces están muy limitadas en presupuestos y demás, que no tienen suficiente personal para hacer las inspecciones, pues ese es otro problema. Pero también hay aquí un tema muy importante, ¿no? Que esto seguramente ha estado sucediendo por décadas debido a que la propia autoridad no ha hecho caso del asunto, ¿no? O en el peor de los casos, que les ha dado impunidad. Y están muy a la vista esos abusos. Haciendo un recorrido por la ribera del lago de Chapala, se puede observar que prácticamente toda la zona está invadida por la misma, por esa misma problemática, ¿no? Sí. Y sí, claro que hay una corresponsabilidad, no solamente de los propietarios de esos predios que se están aprovechando e invadiendo la zona federal, sino también por parte de las autoridades. Y no dudo que cuando digo autoridades, estén implicadas tanto las autoridades federales como las estatales y municipales, ¿no? No puede ser que una situación tan obvia, una situación tan evidente, no ha sido todavía atendida, ¿no? Habiendo todos los instrumentos jurídicos que se pueden aplicar ahí directamente. En un momento le puedo comentar también que existe una ley llamada Ley Federal de Responsabilidad Ambiental que indica que quienes son responsables de un daño ambiental lo deben reparar. Y si en eso hubo afectaciones a la sociedad o algún particular, alguna persona física o moral que haya sido afectada,
Entonces, no solamente eso, deben también de resarcir el daño a esa persona, ¿no? Que en este caso sería, pues, toda la sociedad de las ciudades o de los pueblos que están ubicados en la ribera de la... De Chapala, sí, así es. ¿Cree usted que hay una alta incidencia en estos casos de personas que piden concesiones para los usos que se otorgan, pero que las usan mal? ¿O cree usted que de plano son gente sin concesión que solo llegó y se plantó ahí? Yo creo que pueden ser las dos cosas, ¿no? Quizá ella quien ha solicitado concesiones para un determinado uso que sí está considerado dentro de la ley y que digamos que de manera dolosa, intencional, aprovechándose incluso de beneficios económicos, están haciendo un mal uso de la concesión. Y seguramente hay otros que no tienen concesión y sin embargo han visto la oportunidad para extenderse más allá e invadir la zona federal. Si nosotros hiciéramos un recorrido por la ribera del lago en ese tramo que corresponde a Jijic, por ejemplo, se observa que han aprovechado para construir, por ejemplo, muelles para usos privados. Han construido bardas, han colocado mallas, han extendido sus jardines, han construido estacionamientos, canchas, albercas, todo esto que estoy comentando ya directamente sobre la zona federal. Y para eso han tenido que realizar rellenos, han tenido que realizar excavaciones, han tenido que incluso llevar a cabo actividades de dragado. Y todo eso requeriría de una autorización especial en materia de evaluación de impacto ambiental. Entonces hay un abuso muy evidente ahí, ¿eh? Y bueno, como biólogo, ¿usted me podría dar su punto de vista de cómo afecta este tipo de robos al lago, al ecosistema del lago, desde el cercado, el delimitado, el dragado, y no sé si tiene un nombre, pero se le llama ganarle terreno al lago, que es cuando empiezan a echar tierra y escombro para hacer mucho más espacio. Sí, claro, claro. Pues de entrada están colocando una barrera que impide que se exprese la dinámica natural del lago. Eso pues limita, ¿no? Cambia la conformación del ecosistema, ¿no? Sin considerar obviamente las descargas, que seguramente también las hay ahí, descargas de aguas residuales directamente al vaso del lago, ¿no? Que están generando contaminación, que están colocando barreras y que no permiten o esto más bien genera efectos como pudiera ser la fragmentación del hábitat de especies tanto acuáticas como terrestres que hay ahí, ¿no? Y obviamente están modificando las condiciones estéticas, están limitando los servicios ambientales del lago, los servicios ambientales que deberían de ser aprovechados por todas las comunidades que están asentadas ahí. Yo hasta le diría que por todos los mexicanos que en un momento dado puedan ir a visitar el lago, ¿no? Entonces, pues sí hay efectos ambientales, considerando, hoy en día se considera lo ambiental también, no solamente desde el punto de vista del ecosistema mismo, sino también incorporando a él los aspectos ambientales, perdón, sociales, como es el caso, ¿no? Así es. Así es. Ok. Para usted, ¿cuál sería una solución? Por ejemplo, se habla mucho de que, pues en el gobierno municipal alguna vez se llegó a tocar, por así decirlo, la solución, que sería pedir concesión por parte del municipio, pedir concesionado todo lo que es la playa en su terreno para poder tener un poquito más de autoridad en estos casos. ¿Usted cuál opina que sería una solución a largo plazo, a corto plazo, un plan de solución? Bueno, yo creo que todo esto puede empezar por la buena voluntad, ¿no? Si efectivamente el municipio quiere llevar a cabo acciones, pues entonces creo que es momento de sentarse a la mesa, tanto con los afectados como con aquellos que están invadiendo la zona federal, ¿no?
y que si se puede entonces el municipio hacerse cargo de administrar esto, pues tendría que ser a través de la solicitud de una asignación, que es diferente, ¿no? La asignación iría dirigida a gobiernos municipales, a gobiernos estatales. Pero la asignación también tendrá una serie de condicionantes, entre ellos, en primera instancia, cumplir con el procedimiento de evaluación del impacto ambiental, obtener la autorización para ello y establecer con mucha claridad cuáles van a ser los usos que le va a dar el municipio a esa asignación, empezando, como acabo de comentar, dejando libre al tránsito de las personas. Eso pudiera ser, en principio, pues una buena idea, pero siempre y cuando también los que están invadiendo la zona federal estén dispuestos ya, ¿no? A dejar esas invasiones, porque hay algo aquí muy interesante, muy importante. ¿Qué es lo que se debe de hacer? La autoridad lo que debe de hacer es, ya sea mediante una denuncia por parte de la ciudadanía o por sí mismos, llevar a cabo la investigación correspondiente, determinar quiénes tienen o no concesión, determinar si se están cumpliendo con las condicionantes en materia de impacto ambiental y de la propia concesión, si fuera el caso, en el entendido de que la concesión no abarcaría la zona federal, y aplicar las sanciones correspondientes. Definitivamente, porque hay sanciones plenamente definidas y establecidas en la ley. Eso solamente desde el punto de vista administrativo, ¿no? Es decir, que se haga un procedimiento administrativo por parte de la Profepa, por ejemplo, y que se apliquen las sanciones que correspondan de acuerdo a los hechos que están ahí. Pero por otro lado, quiero comentarle que también la Ley Federal de Responsabilidad Ambiental establece que quienes hayan propiciado, como en este caso, un daño al ambiente, y ahí está estipulado específicamente en qué consiste el daño ambiental, no solamente tendrán que ser sujetos de que se les aplique una sanción, sino que deberán reparar el daño o compensar el daño. ¿Qué significa esto? Que entonces quienes están siendo, digamos que responsables de ese daño, en un momento dado tendrán que repararlo y volverlo a las condiciones. En la ley dice las condiciones del estado base, o sea, como estaba antes, o compensarlo. ¿Y cómo se puede compensar? Pues apoyar al propio municipio para que se desarrolle, por ejemplo, obra pública. Y esa obra pública pudiera consistir en crear los corredores, los malecones, la infraestructura, ¿no? Que sirva para la sociedad asentada ahí, infraestructura que incluso les permita potencializar al municipio desde el punto de vista turístico, infraestructura de servicios, de comercios y demás. Se me ocurre incluso la instalación de plantas de tratamiento de agua, porque ese es otro tema que creo que es muy importante, del cual no hemos hablado, pero también será muy importante considerarlo posteriormente, porque tengo entendido que en algunas de las localidades que están asentadas en la ribera del lago, incluso hay manifestaciones de daños a la salud de las personas, ¿no? Sí, sí. Ese es otro tema. Entonces ahí está una solución. ¿Hasta dónde se puede llegar? Yo creo que es momento de sentarse a la mesa, todos aquellos que estén interesados en el tema, sobre todo la sociedad organizada como esta que actualmente está preocupada por estas invasiones, esta asociación, con los responsables de las invasiones, con las autoridades, que es un tema de carácter federal, ¿no? Claro, puede participar el municipio, pero se trata de un tema de carácter federal, y quizá llegar a buenos acuerdos. Y sin embargo, eso no significa que quede a un lado o que se esté negociando el cumplimiento de la ley, ¿no? Porque evidentemente están violando la ley y tendrán que ser sancionados. Claro que dentro de la propia ley también existe la posibilidad de que esas sanciones puedan ser atenuadas, ¿no? Que haya atenuantes. Y los atenuantes son, por ejemplo, que ellos de buena fe quieran empezar a cumplir y empezar a regularizarse. Muy bien. ¿Y usted qué opina del movimiento que se organizó civil? Se le llama aquí Movimiento Antirrejas. ¿Qué opina de que decidieron tomar
pues ahora sí que la justicia por sus propias manos, primero tirándolas y después actuando por la vía legal, porque sí se buscó una conciliación con los propietarios. Lo que se quería era un paso libre, pero ellos decidieron que, yo creo que lo dijeron porque pensaban que era una protección para ellos, que se actuara conforme a la ley, aunque conforme a la ley, incluso casas completas tendrían que retirarse. Exacto. Entonces, ¿usted qué opina de eso, de que la gente tomó su poder? Sí. Yo francamente lo veo con simpatía a ese movimiento, ¿no? Estoy de acuerdo en que probablemente el hecho de ir a quitar cercas y demás pudiera hacer que sea mal visto, que quienes sean los dueños de esas cercas, dueños entre comillas, porque ya dijimos que las concesiones no Que no se significan entiende. dueños, Así es. se sientan agraviados y que todo eso pueda suceder. Pero también pienso que la sociedad está cansada, ¿no? Está cansada de todos esos abusos, está cansada de acudir a las autoridades y que no se les haga caso. Ellos no tienen por qué saber si las autoridades tienen o no la capacidad de actuar, si tienen o no presupuesto. No, no tienen por qué saber, no tienen por qué saber si se llegó a una negociación entre autoridades y los propietarios de, esa casa, de esas casas que se están extendiendo hacia la zona federal. No, 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 ellos con todo su derecho están exigiendo, ¿no? Que se cumpla con la ley y que se dé acceso a la gente a la zona federal. En ese sentido es que yo lo veo, digamos, así como le comento, ¿no? Con cierta simpatía. Quizá no estoy de acuerdo en que se llegue pues a tener de ninguna manera un enfrentamiento, no. Pero para ello considero que la autoridad competente debe de actuar ya, ya. Porque esto puede ir escalando. Porque ahora son ellos y después serán otras poblaciones de la ribera y así, ¿no? Y además, evidentemente, hay que comentar que no solamente es una problemática que se manifiesta en el lago de Chapala, sino que en algunos otros cuerpos de agua en la República está sucediendo lo mismo. De manera que creo que es momento ya de actuar, de definirse, de resolver el problema y de que esto se replique en otros lugares en donde está ocurriendo exactamente lo mismo. Ya ve, por ejemplo, lo que ha sucedido en la playa, ahí sería en la zona federal marítimo terrestre. Es el mismo fenómeno, es exactamente el mismo fenómeno. La única diferencia es que en la playa la zona federal es de 20 metros, acá la zona federal es de 10 metros. Pero también hay quien se ha adjudicado a las playas de México como playas particulares, playas privadas, lo cual es toda una violación a la ley. Así es. Muy bien, pues no sé si gusta agregar un comentario, lo que gusta agregar. Pues nada, agradecerle, Sofía, la oportunidad de platicar esto. Creo que es muy importante que las personas, sobre todo aquellas que se sienten, digamos que sienten que se están invadiendo las zonas a las que ellos tienen derecho, ¿no? De disfrutar, las personas que te sienten agraviadas porque se les están limitando esos derechos, pues conozcan de estos temas y que además se tengan, digamos, bases sólidas desde el punto de vista ambiental, es decir, técnico, pero también desde el punto de vista jurídico para actuar, ¿no? Por supuesto que las autoridades conocen de esto y hay que invitarlos de manera muy respetuosa a que actúen ya, ¿no? Es muy importante que actúen ya, que ya no se le dé más largas al asunto y que se empiecen a tomar las medidas que correspondan. El no hacerlo significaría una omisión muy grave, ¿no? Hay que recordar que también hay una ley que puede sancionar a los funcionarios que no están realizando su función, valga la redundancia, como debe de ser, ¿no? Entonces creo ya que es momento de que se sienten a la mesa los interesados, los agraviados y que puedan llegar a una a acuerdos, sin que esto signifique que se les tenga que perdonar las violaciones a la ley, ¿no? Así es. Muy bien, maestro Maya, pues muchísimas gracias y sí es un tema muy grave por acá. Sí,
Sí, ya lo creo que sí. Sí, especialmente, bueno, aquí en Chapala no se ve tanto, pero en el municipio vecino que viene siendo Poncitlán, allá sí sufren mucho de principalmente enfermedades renales desde muy pequeños, bebés yo creo, pues por la exposición a tanto desecho que se echa en el lago. Claro, eso es gravísimo también. Yo creo que hay que también revisar ese tema, ¿no? Sí. Y también apoyar a las comunidades que están ahí asentadas, para, igual que en este caso, para que se aplique la ley, para que se finquen las responsabilidades a quien corresponda, para que se les apliquen las sanciones que están establecidas en la ley y se regularice todo. No puede ser que en una época y en un ámbito donde estamos hablando de graves deterioros al ambiente, que incluso pueden enmarcarse algunos de ellos dentro de lo que es el cambio climático, sigamos permitiendo que eso esté sucediendo, ¿no? Y que aquellos que están incurriendo en esos daños, en ese deterioro al ambiente, lo sigan haciendo de manera impune. No puede ser que continuemos por ese camino. Ya se ha hablado mucho de eso, pero lamentablemente muchas de estas cosas se han quedado en el papel. Por eso, como le digo, yo veo con mucha simpatía, ¿no?, que la sociedad se organice y que exija que se cumplan sus derechos. Eso definitivamente, porque no es posible que unos cuantos, ostentándose poderosos, ¿no?, abusen de los bienes que no les pertenecen. Sí, ¿no? Y esto ya es una pregunta más como que yo tengo. Alguna vez pues estuve revisando reglamentos de Conagua para concesiones y por ahí me topé que también hay concesiones para la tira de agua residual en pues cuerpos lacustres, o sea, Sí, que sí, se puede tirar al lago. sí. ¿Eso usted cree que ocupa una reforma o no sé? A mí me Sí, parece yo mal. pienso que sí hace falta ya que se haga una reforma a la Ley de Aguas Nacionales. La Ley de Aguas Nacionales permite que se otorguen concesiones para el aprovechamiento de lo que se llaman fuentes de abastecimiento, ¿no? Fuentes de abastecimiento de agua. Por decir algo, en el lago de Chapala se puede utilizar el agua para abastecer a un concesionario para que esa agua la utilice en diferentes cosas, según lo que corresponde en la industria, en la agricultura, qué sé yo. Ujú. Y ese concesionario está obligado a solicitar un permiso de descarga, ¿no? Un permiso de descarga. Se dice permiso de descarga, en este caso sería a un bien nacional, que sería el lago, por ejemplo. Pero previamente a esa descarga, está obligado a darle tratamiento al agua y a Oh, cumplir con una norma oficial mexicana, que es la norma oficial mexicana 001 Semarnat. Me parece que es 1996. Esa norma 1996, imagínense ya cuánto tiempo tiene, sí. que no se ha modificado. Actualmente esa norma, al parecer, está siendo revisada y se va a actualizar. Pero hay una serie de compromisos, no solamente es descargar así y ya, no, sino que se tienen que cumplir con los parámetros, límites máximos permisibles que están establecidos en esa norma oficial mexicana. Y deben de cumplir ahora con las condicionantes del permiso de descarga de agua residual. Entonces, sí es posible, siempre y cuando cumplan con todo esto que estoy comentando. Entre ellos, entre esos compromisos está la construcción y la operación de plantas de tratamiento de agua. Por decir, eso es básicamente, ¿no? Hay otras cosas más que se pueden implementar ahí, como la reutilización del agua tratada. En vez de descargar el agua, reutilizarla y darle otros usos, ¿no? Sí, pues es un tema muy complicado y muy triste. Muy triste, sí, muy triste. Por eso es que creo yo que ya no se debe permitir seguir por ese camino, ¿no? No, sí, igual son, yo me imagino que son leyes hechas en aquellos tiempos de revolución industrial o lo que llegó aquí a México, entonces por eso son tan, o sea, no son coherentes con estos tiempos donde ahorita ya todo es derroche, ya todo se tiene que cuidar, entonces, Sí. pues a ver cómo. Fíjese, Sofía, que las leyes ambientales son muy dinámicas y continuamente se han estado modificando. Yo hasta diría que modernas.
Todavía hay algunos rezagos, como lo que estamos platicando acerca de la norma, ¿no? Sí. Pero el tema quizá no está en lo que es el espíritu de la ley, en lo que dice textualmente la ley. El tema está en el cumplimiento. Ahí es donde está el tema, ¿no? Y que nos hace a veces sospechar de cierta complicidad o de cierta corrupción. No me atrevería a decir de quién o de quiénes, por supuesto que no, pero nos hace sospechar de eso, ¿no? Evidentemente, si yo soy autoridad y estoy viendo que están haciendo un mal uso de los recursos naturales y eso está considerado dentro de la ley y no me aplico para, para poder atender ese asunto, pues entonces ahí está incurriendo la autoridad en una omisión que en un momento dado creo que es grave, ¿no? La verdad es que las leyes ambientales en México son, digamos que muy interesantes y consideran todos estos aspectos. Por ahí hay algunas lagunas que hay que atender, pero en términos generales, digamos que están bien planteadas desde una óptica de desarrollo sustentable. Ahora, el problema es que se hagan efectivas, que se apliquen y que la sociedad las conozca. Eso es muy importante. Sobre todo. Que las conozca para que pueda exigir su cumplimiento, ¿no? Sí, sí, no, la omisión está matando todo lo que viene siendo natural. Muy bien, Sofía, pues así están las cosas. No, pues ya, yo creo que ya sería todo. Muchas gracias y De nada, Sofía. sí, ese es nuestro cometido, informar a la población para que no le sigan, pues ahora sí que viendo la cara, ¿no? Con cosas que por derecho pueden hacer uso de. Claro que sí, claro. Pero bueno, muchas gracias, maestro. De nada, pues a la orden y esperemos que todo esté bien. Muy bien, aquí estaremos. Muchas